Muy bien, pues en el vídeo de hoy vamos a clasificar polígonos. Primero de todo vamos a ver la definición de polígono, ¿no? ¿Qué es un polígono? Pues un polígono es una figura geométrica plana, importante en 2D, totalmente cerrada, ¿no? Regida por unos segmentos, lados, ¿sí? Tienen varios elementos, ¿no? Estarían los lados, los vértices y los ángulos. Los podemos clasificar según su número de lados, ¿sí? Tendríamos el triángulo, que tiene 3 lados. Triángulo hace referencia, ¿no?, a 3 ángulos, ¿no? Pero bueno, 3 lados. Luego tendríamos los cuadriláteros, que tienen 4 lados. Y luego ya vendría el pentágono, hexágono y así sucesivamente, según la cantidad de lados. Dentro de los triángulos los podemos clasificar de 2 maneras. Una de ellas es según cómo son sus lados. Si los 3 lados son iguales, es equilátero. Cuando es equilátero sería el regular, los 3 lados son iguales y en consecuencia los 3 ángulos son iguales. Luego tendríamos el isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno de ellos desigual. Y por último, pues tenemos el más arbitrario de todos, ¿no? El último es el escaleno, que se ya va a su bola y todos los lados son diferentes. También podemos clasificar los triángulos según los ángulos. Si uno de los ángulos es recto, es decir, 90 grados, diremos que es un triángulo rectángulo o triángulo rectangular en catalán. Si todos los ángulos son menores de 90 grados, diremos que es un acutángulo. Y si uno de los ángulos es mayor de 90 grados, diremos que es un obtusángulo. Ya tenemos las 2 maneras de clasificar los triángulos. Vamos con los cuadriláteros. Los cuadriláteros los podemos clasificar según si sus lados son paralelos o no. Paralelos cuando las 2 rectas que son opuestas nunca se encuentran, ¿no? Nunca se encontrarían, aunque las tiradas al infinito, ¿no?, siempre tendría la misma distancia entre ellas. Según esta clasificación podemos dividirlos, son paralelogramos, que son cuando tienen todos sus lados paralelos, trapecios, que solamente tienen 2 lados que son paralelos, y trapezoides, que es cuando ninguno de ellos es paralelo. ¿Vale? Tenemos entonces 3. Según el paralelismo de estos lados, ¿vale?, ya hemos dicho que hay 3 tipos. Paralelogramos, todos sus lados son paralelos, trapecio y trapezoides. Dentro de los paralelogramos tenemos 4 tipos. Uno de ellos es que todos sus lados miden lo mismo y además sus ángulos son 90 grados. Sería regular, y este es el más conocido de todos, que es el cuadrado. Luego tenemos uno que es muy parecido a este, que es que sus lados también son paralelos, también son 90 grados, pero 2 de los lados son más largos que los otros 2, y este sería el rectángulo. Luego tenemos el rombo, que el rombo sería como si cogiéramos el cuadrado y lo chafáramos un poco. Serían los lados paralelos, igual de largos los 4 lados, pero los ángulos no forman 90 grados. Hay 2 agudos y 2 obtusos. Y luego tendríamos el romboide. Serían 2 lados que miden lo mismo, 2 lados que son más largos, son paralelos, pero los ángulos no miden 90. Luego tendremos los trapecios, que los trapecios, pues hemos dicho que son 2 lados que son paralelos, los otros 2 no. Tendríamos los trapecios rectángulos, que en uno de los lados tienen un ángulo de 90 grados, por lo demás no. Luego tendríamos los isósceles, ¿sí?, que sería como si fuera simétrico, o sea, paralelo, pero aquí son simétricos. Y luego tendríamos el escaleno, que el escaleno, pues un lado sería más así, otro más allá, pero solamente coincide que son paralelos 2. Por último, en esta clasificación tendríamos los trapezoides, que los trapezoides sería como si tú coges 4 líneas y rectas, y las unes. Tienes 4, pero así de manera súper aleatoria, y sería un trapezoide, ¿vale?, que no tiene ninguna norma, ni paralelo, ni nada. Ni lados iguales, ni nada, absolutamente nada. Y del resto, ya cuando tienen 5 lados, 6, 7, solamente podemos clasificarlos realmente si son regulares o irregulares. Regulares es que todos los lados son iguales, y irregulares es cuando no. ¿Sí? Los más conocidos siempre cuando hacemos, por ejemplo, el octágono, ¿no?, pues sería la de la señal del stop, ¿no? Siempre cuando pensamos en un pentágono o algo así, siempre pensamos en el regular, pero realmente si tienen 5 lados, aunque fueran desiguales, también sería un pentágono, pero sería irregular. Llegados hasta aquí, podríamos decir cómo se mide el perímetro. El perímetro
Es muy fácil, es saber cuánto mide cada lado y sumarlo. Si son regulares, si sabes cuánto mide un solo lado, multiplicas por la cantidad de lados que tiene y ya tienes el perímetro. Sí, porque el perímetro es lo que mide en línea recta todo el contorno del polígono. ¿Sí? Y el área o la superficie, para calcularla, esto depende del polígono. Cuadrados base por altura, en el rectángulo es base por altura. En el rombo y en el romboide tienes que mirar las diagonales. Y entonces es multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y dividir entre 2. Hay más maneras de hacerlo, pero de momento lo vamos a dejar aquí. El triángulo sería base por altura dividido entre 2. Vale, y por último vamos a ver cómo calcular el área o superficie de los polígonos regulares. Regulares, los irregulares no es muy difícil, pero lo haremos más adelante. De momento los dejamos ahí aparcados. Vale, los regulares lo único que tenemos que hacer es perímetro por apotema dividido entre 2. Perímetro tenemos claro que es, ¿no? Era la suma de los lados. Vale, pues la apotema es desde el centro del polígono la distancia más corta hacia uno de sus lados. Es decir, trazando una perpendicular desde uno de sus lados hasta el centro, esa distancia. Esa es la apotema. Apotema por perímetro dividido entre 2. Para saber la suma de los ángulos interiores de un polígono, simplemente tenemos que seguir la fórmula de 180 multiplicado por, entre paréntesis, n menos 2, donde n es la cantidad de lados que tiene el polígono. Es decir, un triángulo, por ejemplo, la n sería 3. 3 menos 2, 1. 180 por 1, 180. Por lo tanto, el triángulo suman 180 grados. El cuadrilátero tiene 4 lados. La n es 4. 4 menos 2, 2. 2 por 180, 360 grados. Pentágono, 5. 5 menos 2, 3. 3 por 180 y así sucesivamente. Creo que ya lo hemos visto todo. Pues hala, pues mucha suerte. Nos vemos en el siguiente.